Hola, ¿qué tal Cine Galáctico? Yo soy Daniel Figueroa de Cine Estelar y por fin, sí, por fin les puedo traer una reseña de una película actual y no un viajando en el tiempo. Y si bien es cierto que esta es una película pues de Disney Plus, no es una película de cines porque todavía no podemos ir a cines, aún así es para mí bastante satisfactorio poder volver a traer una reseña de una película de este año. Y esta película es Artemis Fowl, la nueva película de Disney basada en libros, de hecho, libros que no he tenido la oportunidad de leer, cosa que no importa, o sea, toda adaptación debe ser juzgada como película, nunca como algo que fue inspirado en otro material. Y realmente yo no tenía emoción por ver esta película, ya que como digo, no conozco nada del libro, de los libros de Artemis Fowl, y pues se me hizo un poco raro que siendo una película de un relativo alto presupuesto la lanzaran en Disney Plus en lugar de esperarse a lanzarla al cine. Y la verdad que igual, mi emoción por comentarles una película que sea de este año es enorme. ¿Y qué tal estuvo? Por fin valdrá la pena haber esperado para en todo lo que llevamos de 2020, desde marzo, poder volver a hablar de una película que es de este año. ¿Qué tal estuvo Artemis Fowl? Ay, santo Dios. Qué pésima forma de regresar a comentar películas de este año. Creo que cualquier persona que siga remotamente el canal saben que yo no soy ese tipo de youtuber o de comentarista de cine en general que le gusta atacar películas de tal manera que si no le gustó, de plano no voy a decir nada bueno de la peli. Yo no soy así, siempre trato de buscar algo rescatable en las películas. Y en este caso ya pasó buen rato desde que terminé de ver Artemis Fowl en la comodidad de mi sillón y no logro encontrar nada realmente positivo que decir de esta película. Esta cinta me parece atroz. Si tuviera que decir algo como que tal vez pudiera salvar ahí de la película, pero créanme que es realmente rebuscar muchísimo, es tal vez que la banda sonora me pareció bastante funcional. O sea, no es una gran banda sonora, pero funciona bien para la película, y que el 50% de los efectos especiales es bastante bueno. Y digo el 50% porque hay otros 50% de efectos especiales que deja muchísimo que desear, y más para hacer una película de Disney. Habiendo dicho esto y empezando con lo negativo, las actuaciones de esta película son muy malas. Hay unas que van desde lo muy plano y muy convencional y muy acartonado hasta actuaciones tremendamente sobreactuadas, donde literalmente parece que estuvieran actuando para un show de Nickelodeon. Yo no sé cómo es que Colin Farrell aceptó salir en esta película. Es más, yo no sé cómo cualquiera de estos actores aceptó salir en la película. Y lo triste es ver que algunos de estos actores no lo hacen tan mal, pero como el guión es tan malo, sinceramente no pueden hacer nada con el material que se les dio. Como digo, el guión de esta película es atroz, los diálogos son horribles, sinceramente son de los peores diálogos que me ha tocado ver en los últimos, qué sé yo, 4 o 5 años. Son diálogos pésimos, la historia se desarrolla horrible, además todo se resuelve por arte de magia. Y no es por hacer broma, porque sé que el personaje tiene tintes mágicos. Estoy refiriéndome a que a nivel argumentativo, básicamente la historia es una serie de casualidades y eventualidades sucediendo para que los personajes logren cumplir con el prometido. Literalmente, esto no es ninguna broma. Hay una escena donde el personaje de Artemis Fowl entra a un cuarto lleno como de gavetas y le dice al mayordomo, le dice: yo nunca he estado aquí, no sé cómo usar esto, y mágicamente se pone a tocar unas cosas y casualmente abre el cajón donde está uno de los libros que van a ser importantísimos para el desarrollo de la película. Así de casual es todo lo que sucede en el film. Un problema serio que me encuentro con esta película es que termina y no logras darte cuenta de cuál es el mundo, de cómo funciona este mundo, esta mitología que la película te busca vender. Y no puedes justificarlo diciendo que hay que leer los libros para entender las cosas, porque no es así.
De hecho, cuando tienes que leer el libro para poder entender algo de la película es porque sabes que algo hizo mal el film. Y es que además esto no parece una película, parece una serie de sucesos pasando entre sí, parecen un montón de escenas cortas metidas en la película juntas, como si juntaras un montón de mini episodios de alguna serie y los metieras, pero si los episodios de esa serie fueran muy distintos entre sí. No sé si me doy a entender, pero lo que trato de decir es que es un desastre. La película se siente como muchas escenas juntas más que una historia coherente. Al menos la primera mitad así se siente, al menos en la segunda hay una batalla que tiene un propósito que es más fácil de entender. Los personajes, las situaciones, todo, absolutamente todo en esta película es absolutamente cliché y estereotipado. Es tremendamente lamentable. Cuando ustedes lo vean se van a dar cuenta de cómo los personajes son literalmente típicos clichés de historia de cuentos de hadas. Y otro error gravísimo que comete esta película es tener un montón de diálogos de exposición, pero nunca mostrarte lo que esos diálogos están diciendo. Literalmente hay una escena al final, en la batalla final, donde llevan un troll y este equipo de hadas que se une a la batalla final, que no es spoiler, pero este equipo de hadas te dan exactamente la descripción de para qué trajeron al troll. Te dicen: este es un animal que puede comer un montón de humanos y que aparte le acabamos de dar un jarabe de avispa que va a hacer que sea el doble de mortal. Así de malos son no solo los diálogos, sino que además el guión está repleto de momentos que son de exposición. La película nunca te muestra las cosas que te plantea. Tanto así que la película tiene un MacGuffin y nunca sabemos realmente hasta el mero final para qué funciona este MacGuffin. Nos pasan toda la película diciendo es un artefacto muy poderoso y no vemos por qué es poderoso hasta el mero final. Y lo triste es ver que hasta lo poquito que tenía potencial, como el personaje de esta hada Howley, creo que se llama, hasta eso se queda tremendamente espantoso por la forma en que la película está no solamente guionizada, sino ejecutada y estructurada en sí. Y literalmente hay momentos de esta película que parecen sacados de una caricatura, y yo entiendo que está basada en libros de cuentos de hadas, pero hasta para eso se tiene que hacer algo mejor. Y uno de los mayores problemas, ya no solo de esta película, sino de todos los remakes de Disney que se han sacado en los últimos años, no tiene nada nuevo que ofrecer. La acción hipergenérica y pobre. Todo en la película es tremendamente ya visto. Si hablamos de la historia y de cómo funciona la ciencia ficción, literalmente pareciera que visualmente esto es Capitana Marvel, pero con un presupuesto más bajo, hasta en el diseño de vestuario. Y es muy triste porque yo he sido de los que defienden a Disney en muchas de las cosas que ha hecho en estos últimos años, pero en lo que no puedo defenderlos es en sus adaptaciones o remakes que son de Disney. No estoy hablando de las empresas como Marvel y Fox y eso que están asociadas a Disney. Estoy hablando de lo que es material propio de Disney. Es tremendamente muy mediocre lo que nos han ofrecido, y esto ya no solo es mediocre, esto ya es pésimo y atroz. Para ir resumiendo, Artemis Fowl es una película acartonada que tiene aspectos de ciencia ficción pero que no funcionan para nada porque la película está vacía en cuanto a corazón y alma. Las actuaciones son malas, los personajes son clichés, las situaciones son clichés, y más que como una película, se siente como si juntaras un montón de mini episodios de una serie y los metieras todos de tal manera que hagas una duración para que sea considerado una obra cinematográfica. Y yo por eso le pongo a Artemis Fowl un 1 de 10. Realmente triste esta película. Y además, por cierto, algo que se me olvidó mencionar: si alguna vez les preguntan o les piden que den una definición de la palabra cringe o vergüenza ajena, muéstrenles los últimos 5 minutos de esta película. Bueno, eso fue todo por mi parte. Si les gustó el video, por favor suscríbanse. Yo soy Daniel Figueroa de Cine Estelar y Cine Galácticos. Nos vemos los jueves en el cine. ¡Chao!